Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sección en este canal. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un pequeño curso básico sobre electricidad. Será muy adecuado para alumnos de secundaria. En este caso, como podéis ver, es para tecnología de tercero de la ESO, pero también para todos aquellos y aquellas que quieran aprender un poco sobre este maravilloso mundo. Así que, sin más, vamos al lío. Bien, como he dicho antes, vamos a ver los conceptos básicos de electricidad. Se van a dividir estos en varios bloques. Veremos aproximadamente 5 bloques. El bloque 6, el test, os lo dejaré, pero no habrá vídeo relacionado con tal. Hoy empezaremos por el circuito eléctrico. Bien, circuito eléctrico. ¿Qué es el circuito eléctrico? Pero antes de empezar con la explicación de qué es un circuito eléctrico, vamos al origen de todo esto, la estructura del átomo. La estructura del átomo, esto que parece que este tío nos va a soltar el rollazo. Pues no, lo vamos a resumir muy sencillo. El átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Los protones son los positivos, los neutrones, neutro, pues son los que no tienen carga, los electrones, los negativos. Los que nos interesan para este caso, para este tema, son los electrones, que son los que van a conformar la electricidad. La electricidad, al fin y al cabo, es electrones en movimiento. Bien, conductores y aislantes. ¿Qué es un conductor, profe? Pues el que lleva tu padre si te acompaña al colegio en coche, tú cuando llevas la bicicleta. No, por favor, no. Conductores y aislantes. Existen varios tipos de materiales, los que permiten conducir la electricidad y los que no. Los que permiten conducir la electricidad serán los conductores, los que no, los aislantes. ¿Y por qué permiten conducir la electricidad? Pues porque tienen unas propiedades que permiten a los electrones viajar, desplazarse a través de ellos. Los materiales aislantes no tienen esta propiedad, con lo cual es imposible que los electrones circulen a través de ellos. Ejemplos típicos de materiales conductores: el cobre, el hierro, el aluminio, el oro. Materiales aislantes, pues la madera, cerámica, plástico. ¿El cuerpo humano es conductor o aislante? El cuerpo humano es conductor, el agua es conductora, ¿vale? Así que mucho cuidado cuando vayáis al baño, con el secador, en la ducha, mucho cuidado, por favor. Bien, corriente eléctrica. Bien, pues cuando existe un gran número de electrones que se desplaza a través de un conductor, podemos decir que hay corriente eléctrica, que fluye la corriente, que hay corriente. Bien, si solo se desplaza un electrón, pues eso ni lo notas, no va a brillar una bombilla por un electrón, ¿vale? Pero si la cantidad de electrones es suficiente como para observar un trabajo útil, decimos que existe corriente eléctrica. Y acordaros, la corriente eléctrica solo puede fluir, solo puede circular por materiales conductores. Bien, llegamos al meollo del asunto, a la pregunta que habíamos planteado al principio: ¿qué es un circuito eléctrico y cuál es su función? Bien, un circuito eléctrico es un conjunto de componentes, veremos los diferentes tipos de componentes que lo conforman a continuación, y cuya finalidad es transformar la energía, en este caso la electricidad, en un trabajo útil. Bien pueda ser luz, sonido, calor, etc. ¿Vale? Entonces la finalidad del circuito eléctrico es transformar la energía eléctrica en un trabajo útil. Los componentes que conforman cualquier circuito eléctrico. La mayoría de circuitos eléctricos van a tener al menos uno de estos elementos. ¿De qué elementos se trata? Pues bien, tenemos generadores, tenemos conductores, tenemos receptores y tenemos elementos de control. Vamos a ver cada uno por separado.
Generadores. ¿De qué se encargarán los generadores? Pues de generar. ¿De generar qué? Manzanas, peras, limones. No, de generar electricidad, hijo mío. De generar electricidad. Los generadores generan electricidad, ¿vale? Vierten corriente eléctrica al circuito, ¿vale? Ejemplos típicos de generadores. Las pilas, por ejemplo. ¿Se os ocurre alguno más? Pues por ejemplo sí, una célula solar. Una célula solar genera electricidad. De forma diferente, vale, pero genera electricidad. Bien, otro componente muy importante de los circuitos serían los receptores. Estos elementos son los que transforman la electricidad, la corriente eléctrica, en un trabajo útil. Los hay de tipos muy diferentes. Aquí en la fotografía podemos ver, por ejemplo, un motor. ¿De qué se encarga un motor? Pues de transformar la electricidad en energía mecánica de movimiento, en este caso rotatorio, ¿vale? Pero hay otros tipos de receptores. Una bombilla. ¿En qué transforma la electricidad una bombilla? Pues en luz. Y una resistencia en calor, ¿vale? Y un zumbador, pues en sonido, ¿vale? Los receptores transforman la electricidad en un trabajo útil, sea luz, calor, movimiento, sonido, sea cual sea. Los conductores. Este es el más simple de todos. Los conductores simplemente se encargan de conducir la electricidad desde los generadores a los receptores. Sin conductores está difícil el asunto que puedan viajar los electrones. Aunque seguro que pensando un poco, así como pista os dejo cargador móvil, os vienen métodos a la cabeza inalámbricos para transmitir la electricidad. Inducción. Bien, y por último los elementos de control. Los elementos de control sirven para gobernar los circuitos, es decir, para impedir o no el paso de corriente a través de ellos. Los elementos de control más importantes, los más comunes, son pues los interruptores y los pulsadores. Bien, vamos a ver ahora, aquí están todos agrupados, ya generadores, conductores, receptores y elementos de control, todos juntos, ¿vale? Vamos a ver que cada uno de ellos tiene un símbolo eléctrico. ¿Qué es el símbolo eléctrico? Pues bueno, imaginaros, cuando un arquitecto plasma el plano de una casa, hay símbolos para las puertas, para las bañeras, para las cocinas, para los baños. Bien, pues aquí igual, imaginaros que cuando se plasme un circuito eléctrico se dibujara cada uno los elementos a su manera. Sería un completo lío poder interpretar planos de otra persona. Por eso se ha establecido una norma en la que cada componente tiene que representarse con un símbolo específico. En este caso, como podéis ver, la pila, su símbolo eléctrico sería este, un polo positivo y un polo negativo. El cable pues es simplemente una línea, la bombilla es un círculo con una X, el motor eléctrico un círculo con una M de motor, muy bien, el zumbador es esta pequeña setita, ¿sí? El interruptor, como podéis ver, pues son los dos extremos con una pequeña línea que cuando se cierra permitiría conducir la electricidad, y el pulsador es muy gráfico, un pequeño sombrerito que cuando pulsamos se cierra y cuando soltamos se abre, ¿vale? Bien, ya hemos hablado un poco del circuito eléctrico y hemos dicho que para poder interpretarlo se necesita un esquema eléctrico. Pues al final el esquema eléctrico es la representación de dicho circuito eléctrico haciendo uso de los símbolos eléctricos de los diferentes componentes, ¿vale? En el circuito eléctrico de la figura, en el que podemos ver una pila, un par de conductores y un receptor, en este caso una bombilla, su esquema eléctrico sería el mostrado aquí. El símbolo eléctrico de la pila, los conductores y el símbolo eléctrico de la bombilla. Aquí tenemos dos ejemplos más de esquemas eléctricos. En
este caso pues una bombilla gobernada por un interruptor. Cuando presionemos el interruptor se quedará anclado, se quedará cerrado y la bombilla brillará. Hasta que volvamos a darle, se soltará y la bombilla ya no podrá brillar porque por aquí ya no podrá circular la corriente. Y en este esquema, y en este caso, en el que la bombilla está gobernada por un pulsador, solo brillará mientras estemos pulsando. Circuito abierto o circuito cerrado. Esto es sencillo. ¿Qué será un circuito abierto? Pues un circuito abierto es en el que no puede circular la electricidad por algún motivo, ya sea porque hay un cable roto, porque un elemento de control, dígase interruptor o pulsador, está abierto, porque hay componentes no conectados, como puede ser una bombilla que está mal enroscada, que falta un cable. O también, un cuarto caso, puede ser que un componente esté roto, ¿vale? Si ponemos diferentes bombillas una detrás de otra, si una bombilla está fundida, no va a poder circular corriente por el circuito, ¿vale? Un circuito cerrado, por lo contrario, es aquel circuito en el que pues existe continuidad, ¿vale? Un electrón, un circuito cerrado es en aquel en el que el electrón sale por aquí, dice me voy de fiesta y sabe que va a volver a casa, sabe que va a pasar toda la noche de fiesta tal y puede volver a casa. Él está seguro de que va a volver a casa, entonces dice pues me voy. Pero un circuito abierto es un circuito en el que el electrón tiene miedo, tiene muchas ganas de fiesta, dice es que si salimos hoy la vamos a liar tan parda que igual ni volvemos a casa. Entonces dice, como hay mucho peligro de que no volvamos, estos serían los lapsus de la noche, los que le impedirían volver a casa, dice pues como sé que voy a liarla muy parda, yo no salgo. Y entonces la bombilla no brilla. Cuando sale y vuelve a casa, circuito cerrado. Cuando sabe que no va a poder volver a casa, pues no llega ni a salir. Entonces dice, pues me quedo, circuito abierto. Claro, porque me podréis decir, en este circuito, está abierto por aquí, pero el electrón sale desde aquí y llega aquí y entonces brilla la bombilla. No. Si el electrón piensa que no va a volver a casa, no sale directamente. Entonces no hay bombilla que brille en este caso, ¿vale? Y bueno, esto ya es una curiosidad, el sentido de la corriente eléctrica. El sentido real de la corriente eléctrica es del polo negativo al polo positivo, es decir, sale por el polo negativo de la pila, circula por todo el circuito y vuelve por el polo positivo. Ahora bien, cuando curséis la asignatura de tecnología, cuando curséis algún ciclo formativo o cuando curséis alguna ingeniería, todos los cálculos los vais a hacer suponiendo un sentido contrario, un sentido convencional que se llama, en el que se supone que el electrón sale del polo positivo y vuelve hacia negativo. ¿Y esto por qué se hace? Pues por facilitar los cálculos simplemente, porque es mucho más fácil cuando te toca estudiar un circuito muy tocho, muy grande y ver las corrientes, los voltajes, las resistencias, pues de cara al cálculo es mucho más fácil suponer este sentido que no el contrario. Entonces, sentido real, de menos a más. Sentido convencional, que es el que utilizaréis siempre, de más a menos. Y bien, yo aquí os dejo 3 circuitos eléctricos básicos, una bombilla controlada por un interruptor, un motor eléctrico controlado por un interruptor y un zumbador controlado por un pulsador. Os animo a que entréis en Tinkercad Circuits y los montéis. Paréis el vídeo aquí, los montéis y sigáis viendo el vídeo a continuación, porque voy a resolver estos 3 circuitos. Los vamos a ver en Tinkercad Circuits, cómo montarlos,
y lo simularemos para ver cómo funcionan. Se me había olvidado, aprovecho para, la presentación, como podéis ver aquí en la parte derecha, está montada haciendo uso de la plataforma Tecno 1218. Os dejo abajo en la descripción el link para que podáis acceder, muy completo para profes y alumnos de tecnología en secundaria. Recordaros que también si queréis montar estos circuitos en la vida real, en físico, os dejo por abajo también enlaces para que podáis adquirir en Amazon los diferentes componentes. Y también os animo a que nos sigáis en las redes para que no os perdáis ningún vídeo. Dicho esto, vamos con los circuitos. Como podemos ver, el primer circuito tiene un generador, una pila de 1,5 voltios conectada a un elemento de control, en este caso un interruptor, que está unido en serie a la bombilla y desde la bombilla a otro polo vuelve a la pila. ¿Vale? Vamos a simularlo. Ahora mismo está apagada. Si le damos al interruptor, se quedará encendida. ¿Se quedará encendida hasta cuándo? Pues hasta que le volvamos a dar al interruptor. Bien, le volvemos a dar al interruptor y se apaga. Pues vamos a dejarla encendida, por ejemplo. Este circuito, el segundo, es similar, es exactamente igual, lo que pasa que sustituye la bombilla por un motor. En este caso está apagado. Si le damos al interruptor, empieza a girar a 2.974 revoluciones por minuto. Eso son que da 2.974 vueltas cada minuto. ¿Hasta cuándo gira? ¿Durante cuánto tiempo está girando? Pues mientras lo dejemos así en el interruptor. Si lo apagamos, se para. Si le volvemos a dar, se vuelve a encender. ¿Vale? Y vamos con el último circuito. Este ya es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el elemento de control lo hemos cambiado por un pulsador. Acordaros que los pulsadores únicamente actúan mientras estamos pulsando. ¿Vale? Esto es el receptor, que sería es un zumbador que emite sonido cuando le llega electricidad, pues pita, ¿vale? De forma un poco molesta a veces. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues si le damos al pulsador, pita. Ahora sigo pulsando el pulsador, pero si me aparto, deja de pitar, ¿vale? Le doy. Y pita mientras le das al pulsador. Si dejas de actuar, pues deja de pitar. Vale, pues estos serían nuestros 3 circuitos básicos que hemos visto en este apartado. Seguimos con el curso de electricidad. Próximamente nuevos vídeos, iremos poco a poco avanzando en este campo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.